tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del conflicto en Gaza entre Israel y Hamás. Israel anunció el domingo que mató al portavoz del brazo armado del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza. Hay una interminable lista de horrores en la Franja de Gaza. La Unión Europea instó el sábado a Estados Unidos a reconsiderar su decisión de denegar visas a 80 funcionarios de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Los hutíes en Yemen confirmaron este sábado la muerte del primer ministro junto a varios altos cargos del gobierno. El canciller alemán señaló que la guerra en Ucrania podría durar todavía muchos meses. China y Rusia apuntaron el lunes contra Occidente. China exhibe su poderío militar en un desfile cargado de simbolismo político. Donald Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Baltimore. Colombia criticó la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó que el Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, y las Fuerzas de Defensa de Israel habían atentado contra Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, que también era considerado como uno de los principales propagandistas del grupo, y más tarde su muerte fue confirmada por el ministro de Defensa, Israel Katz, que dijo que Obeida se reuniría en el fondo del infierno con el resto de los miembros del Eje del Mal, mientras que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtió que si bien la mayor parte del liderazgo de Hamás estaba fuera de Gaza, también llegarían a ellos. Previamente Hamás había reconocido la muerte de su líder, Mohamed Sinwar, después de que Israel asegurara el pasado mayo que había sido abatido en Han Yunis. Y mientras tanto continúa la presión sobre la ciudad de Gaza, que ya fue declarada como zona de combate, por lo que se emitió una recomendación para evacuar la zona. La ciudad sufre bombardeos constantes para preparar el inminente ingreso de las tropas israelíes, que ya controlan los accesos, y es atacada con artillería y drones terrestres que hicieron explotar viviendas en el barrio de Zeitún, aunque también se denuncia que muchas de las decenas de muertes que tienen lugar todos los días siguen localizándose cerca de los centros de distribución de alimentos, a pesar de la confirmación de la hambruna, que ya dejó cerca de 400 fallecidos por inanición, que se suman a los muertos totales desde el comienzo del conflicto, calculados en alrededor de 64.000. Israel anunció el domingo que mató al portavoz del brazo armado del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza. La víctima del más reciente golpe israelí a la cúpula de Hamás fue Abu Obeida, portavoz de las brigadas Esedin Al-Qassam, quien durante años apareció habitualmente en los mensajes en video de los milicianos palestinos. La baja fue adelantada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y posteriormente confirmada por su ministro de Defensa Israel Katz, quien dijo en la red social X que Obeida había sido eliminado en Gaza. Poco antes de este anuncio, Hamás había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de 3 meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Han Yunis, en mayo pasado. La alta dirección de Hamás ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza y el Estado hebreo ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, incluso en el extranjero, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023. En el frente de guerra, intensos bombardeos israelíes dejaron el domingo al menos 24 muertos en distintos puntos de la franja, entre ellos Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino, según la defensa civil gazatí. Estaban durmiendo, los bombardeó un misil, algunos resultaron heridos. Mi nieto murió como mártir. Uno perdió un ojo y el otro resultó gravemente herido en la cabeza. Eran 2 niños pequeños. Del balance de 24 muertos en los ataques del domingo, según la defensa civil, 15 murieron supuestamente cerca de centros de distribución de ayuda. La AFP no puede verificar de forma independiente el balance de la defensa civil dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación y las dificultades de acceso sobre el terreno. Israel, que prepara una ofensiva contra Ciudad de Gaza, ha aumentado los bombardeos y ha advertido que hay que evacuar el área. Tras el pedido de la evacuación total de la Ciudad de Gaza, que Israel considera inevitable, la comunidad internacional aseguró que esto agravaría la situación humanitaria de 1 millón de personas, y la Cruz Roja Internacional advirtió que sería imposible llevarla a cabo en condiciones seguras y dignas, dado que muchos de los pacientes que se encuentran en hospitales del norte de Gaza no pueden ser trasladados y gran parte de la población que sufre hambruna tampoco está en condiciones de afrontar un nuevo desplazamiento forzoso. Además advirtió que no había ningún lugar que pudiera absorber a la población, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica. Por último, la presidenta de la organización, Mariana Spoliaric,
Recordó que el derecho internacional humanitario hacía responsable a Israel de brindar las condiciones para la evacuación e impedir que los miembros de una familia quedaran separados. Pero lejos de esto, se comunicó que Israel estaba planeando limitar o volver a bloquear completamente la entrada de asistencia humanitaria al norte de Gaza. Y el que intentó ir más allá de las condenas y tomar medidas concretas contra Israel fue Turquía, que cerró sus puertos y el espacio aéreo a sus naves. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, informó que no permitirían que barcos turcos pararan en puertos israelíes y que también estarían vetados de sus puertos los buques que transportaban armas y municiones para Israel, aunque aclaró que el cierre del espacio aéreo afectaba solo a aviones oficiales y no a vuelos comerciales. La Cruz Roja denunció el sábado los planes de Israel de realizar una evacuación masiva de Ciudad de Gaza, mientras que el ejército israelí endurece su asedio de esta aglomeración con vistas a una operación militar. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, aseguró que la medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil. Además, afirmó que muchos civiles no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad. Según una estimación de la ONU, alrededor de 1 millón de palestinos se encuentran en Ciudad de Gaza. Miles de habitantes ya han huido de la ciudad, situada en el norte del territorio asolado por la guerra. Turquía endurece su postura frente a Israel. El viernes el gobierno anunció el cierre de puertos y espacio aéreo a barcos y aviones israelíes. No permitiremos que barcos israelíes con armas y municiones entren en los puertos de nuestro país ni que sus aviones entren a nuestro espacio aéreo. La medida, según dijo una fuente oficial a la France Press, se aplica exclusivamente a naves oficiales y no afecta a vuelos comerciales. No es la primera vez que Turquía restringe el acceso aéreo. En noviembre negó el paso al avión presidencial israelí, lo que lo obligó a cancelar su participación en la COP29 en Azerbaiyán. Y en mayo el primer ministro Benjamin Netanyahu canceló otra visita a Bakú, también por restricciones aéreas impuestas por Ankara. Turquía ha sido uno de los países más críticos con Israel por la ofensiva en Gaza y acusa al país de cometer un genocidio en el territorio palestino, algo que Israel niega. Asimismo, después de que Naciones Unidas haya confirmado por primera vez de manera oficial la existencia de una hambruna en diferentes partes de la Franja de Gaza, varios expertos de derechos humanos de Naciones Unidas calificaron como un crimen atroz las desapariciones forzadas de palestinos hambrientos que acudían a los centros de distribución de ayuda en busca de alimentos. Los 7 analistas independientes aseguraron que Israel estaría directamente implicado en la desaparición de varias personas, incluido un niño, y que el hecho de que se les impidiera satisfacer su derecho fundamental de alimentarse era equivalente a la tortura. No obstante, la Fundación Humanitaria de Gaza, la empresa privada encargada de la distribución, respondió que no tenían pruebas de desapariciones forzadas en las instalaciones de reparto. Mientras tanto, el personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a su director, Volker Turk, a que definiera la situación en Gaza como un genocidio en desarrollo. El comité de personal le entregó una carta firmada en nombre de más de 500 empleados en la que se afirmaba que se cumplían los criterios jurídicos para hacer la declaración, teniendo en cuenta la escala, el alcance y la naturaleza de las violaciones, y advertía que, de lo contrario, se estaría socavando la credibilidad de Naciones Unidas y de todo el sistema de derechos humanos. Y por último, el propio secretario general, Antonio Guterres, pidió que hubiera rendición de cuentas por la interminable lista de horrores que tenía lugar en Gaza, citando los abusos contra civiles, la hambruna y las pilas de cadáveres y de escombros. Hay una interminable lista de horrores en la Franja de Gaza. Eso denunció el jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió que exista una rendición de cuentas. Gaza está llena de escombros, llena de cadáveres y llena de ejemplos de lo que podría constituir graves violaciones del derecho internacional. Los rehenes secuestrados por Hamás y otros grupos deben ser liberados y debe ponerse fin al trato atroz que se les ha infligido. Hay que proteger a los civiles. Seamos claros, los niveles de muerte y destrucción en Gaza no tienen equivalente en los últimos tiempos. La hambruna ya no es una posibilidad inminente, es una catástrofe actual.
Mientras tanto, expertos mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificaron de crimen atroz los informes sobre desapariciones forzadas de palestinos hambrientos que buscaban comida en sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Los 7 expertos independientes, que no hablan en nombre de la organización, aseguraron haber recibido información de que varias personas, incluido un niño, desaparecieron tras acudir a estos sitios de ayuda en Rafah, y acusaron al ejército israelí de estar directamente implicado. La Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, declaró que no existen pruebas de desapariciones forzadas en sus sitios de ayuda en los territorios palestinos. La ONU declaró el estado de hambruna en Gaza la semana pasada, acusando a Israel de obstrucción sistemática de las entregas humanitarias. Israel, que impuso un bloqueo total sobre el territorio palestino entre marzo y mayo, acusa a Hamás de saquear la ayuda proporcionada por Naciones Unidas. Asimismo, la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio aprobó una resolución votada por el 86% de sus 500 miembros en la que se determinaba que la situación en la Franja de Gaza cumplía con la definición legal de genocidio y que las políticas de Israel constituían un crimen de guerra y de lesa humanidad, al tiempo que también consideró el ataque de Hamás como un crimen internacional. La organización justificó la declaración de genocidio citando algunos hechos, como el asesinato o las heridas provocadas a más de 500.000 niños, o que las autoridades israelíes calificaran a los palestinos como animales humanos. Por otra parte, cientos de medios se sumaron a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras para denunciar la masacre deliberada de periodistas en Gaza y exigir que se permitiera el ingreso de la prensa extranjera. Por su parte, mientras se superaban las 300 muertes por inanición, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exigió que Naciones Unidas retirara inmediatamente el informe en el que se reconoció oficialmente la hambruna en el enclave. El gobierno israelí denunció que el documento presentado por la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria había sido manipulado y estaba políticamente motivado, por lo que consideró que actuaba como una herramienta de Hamás. A su vez, el director general del Ministerio de Exteriores, Edan Bartal, amenazó al instituto con compartir con todos sus donantes las pruebas de su mala conducta si no se retractaba. Israel asegura que no existe escasez de suministros y que la hambruna es propaganda de Hamás, porque proporcionó a Gaza una avalancha de ayuda. La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio ha aprobado una resolución que declara que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio, tal como se encuentra en la Convención sobre el Genocidio, y que estas políticas y acciones en Gaza constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. El 86% de los 500 miembros de este grupo aprobó una resolución en la que reconoce que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 constituye un crimen internacional. Y del lado israelí, ciertos hechos que constituirían genocidio, como la muerte o heridas a más de 50.000 niños, o declaraciones explícitas de sus líderes sobre la intención de destruir, caracterizando a los palestinos como enemigos y animales humanos, e infligir el máximo daño a Gaza, arrastrarla y convertirla en un infierno. La ONU define desde 1948 como genocidio la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por medio de actos contra sus miembros como la matanza, lesión grave a su integridad física o mental y el sometimiento intencional a condiciones de existencia que impliquen su destrucción física, entre otros. Israel criticó el miércoles un informe apoyado por la ONU que declaró que hay hambruna en la Franja de Gaza. El Estado hebreo denuncia que la clasificación integrada de la seguridad alimentaria está politizada. Israel exige que la clasificación integrada de la seguridad alimentaria se retracte inmediatamente de su informe con falsedades y publique una nota. Y en medio de la presión internacional, Estados Unidos continúa apoyando fuertemente a Israel, lo que volvió a demostrar rechazando emitir visas para 80 líderes de la Autoridad Nacional Palestina que iban a asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, incluido su presidente, Mahmoud Abbas, una decisión que provocó críticas por parte de la Unión Europea. Francia se proponía impulsar en la cumbre el reconocimiento del Estado palestino, y Bélgica, Canadá, Australia y el Reino Unido ya habían adelantado que tomarían el mismo camino, teniendo en cuenta el sufrimiento extremo al que Israel estaba sometiendo a la población de Gaza, mientras que tanto Israel como Washington consideran que este paso es una concesión a Hamás, y con la decisión de impedirles la entrada a los palestinos pretenden poner trabas a la medida.
Estados Unidos se justificó afirmando que la Autoridad Nacional Palestina había incumplido sus compromisos y socavaba las perspectivas de paz, al recurrir a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia e impulsar el reconocimiento de un hipotético Estado palestino, y recordó que tenía derecho de negar visas por motivos de seguridad, extremismo y política exterior, aunque según el acuerdo sobre la sede de Naciones Unidas, Estados Unidos está obligado a permitir el acceso de los diplomáticos. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, llamó a Washington a reconsiderar su decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional, mientras aumentan los llamados a organizar una sesión especial de la Asamblea General en la sede de Ginebra, con el objetivo de que los palestinos puedan estar representados, como sucedió en 1988 cuando se prohibió la entrada de Yasser Arafat. A su vez, Israel agradeció el paso audaz dado por Donald Trump. La Unión Europea instó el sábado a Estados Unidos a reconsiderar su decisión de denegar visas a 80 funcionarios de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. A la luz de los acuerdos existentes entre la ONU y su Estado anfitrión, todos instamos a que esta decisión sea reconsiderada, teniendo en cuenta el derecho internacional y la forma en que se han construido las Naciones Unidas. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negó la visa para asistir a la asamblea, en la cual Francia abogará por el reconocimiento internacional de un Estado palestino. Este anuncio ha provocado llamados a organizar una sesión especial de la Asamblea General en la sede de la ONU en Ginebra, con el fin de garantizar la presencia de los palestinos. Esta situación excepcional tuvo lugar en 1988, cuando en un gesto histórico la Asamblea General se reunió en Ginebra para poder escuchar al entonces líder de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat, luego de que Estados Unidos le negara el ingreso. Israel, aliado de Estados Unidos, rechaza categóricamente la idea de un Estado palestino y busca equiparar a la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania con el movimiento islamista armado Hamás de Gaza. Estados Unidos e Israel también acusan a Francia y a otras potencias de recompensar a Hamás reconociendo a un Estado palestino. Al menos 142 países han reconocido hasta la fecha al Estado palestino, según un recuento de la AFP. Y quien se sumó a las críticas al veto de los líderes palestinos fue el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que afirmó que una Asamblea General de Naciones Unidas era un lugar neutro, un santuario para la paz, por lo que no podía admitir ninguna restricción de acceso, al tiempo que el canciller de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que tenían que poder dialogar juntos y que no podían ser tomados como rehenes, por lo que también propuso trasladar la cumbre a Ginebra. Europa cree que la Autoridad Nacional Palestina tendría que formar parte de un eventual gobierno unificado de Palestina, mientras que Israel considera que no es muy diferente a Hamás y niega la posibilidad de que tenga alguna participación en una administración futura. La condena de la medida de Estados Unidos fue unánime entre los cancilleres europeos, a diferencia de la imposición de sanciones contra Israel, que divide a los comunitarios. Pero otra cuestión que los une es la oposición a los planes de Israel de expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania. El ministro de Finanzas, el extremista Bezalel Smotrich, ya publicó los planes para construir más de 3.500 viviendas en Cisjordania que aislarían Jerusalén Este del resto de los territorios ocupados, con la intención de enterrar la solución de los dos estados. Un proyecto que ya fue aprobado por el gobierno y que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció como una respuesta a las intenciones de reconocer el Estado palestino. Y esto coincide con las mayores redadas del ejército en meses y el aumento de la violencia de los colonos, con más de 1.000 ataques en lo que va del año y 11 palestinos asesinados, por lo que estos decidieron organizar comités de protección local y patrullajes nocturnos. Al caer la noche sobre la ciudad cisjordana de Sinjil, comienza un tenso ritual. Armados con linternas y palos, los miembros del Comité de Protección Local se despliegan por las colinas. Su misión es defender su tierra de los ataques de los colonos. Noche tras noche, patrullan para impedir que los israelíes de un asentamiento ilegal cercano se adentren en el territorio palestino.
Desde ese puesto avanzado lanzan sus ataques contra todo palestino, en un intento de apoderarse de más tierras. Los comités de protección y guardia de la ciudad están presentes todos los días, las 24 horas, día y noche, para salvaguardar nuestras propiedades, hogares y familias. Sinjil, una ciudad de importancia estratégica, ha sido escenario de intensos ataques de colonos, incluyendo incendios, palizas y asesinatos. A principios de este año, el ejército israelí erigió una alambrada de púas que, según los palestinos, ha convertido a la ciudad en una prisión al aire libre, aislando a los residentes de sus tierras de cultivo y dejando a quienes se encuentran al otro lado expuestos a ataques. A pesar del peligro, los voluntarios continúan con sus patrullas nocturnas, arriesgando sus vidas por una causa que para los palestinos es más grande que ellos mismos. Cuando voy al frente, por supuesto que mi familia teme por mí, pero no me rendiré ante la realidad. Esta es mi tierra. Como dije, es mi honor, aunque me cueste el martirio. Aunque me cueste la vida en Sinjil, defenderemos esta tierra hasta el último día de nuestras vidas. El año pasado, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Mientras tanto, según la agencia Reuters, Israel está considerando anexarse nuevos segmentos del territorio palestino en respuesta al posible reconocimiento en septiembre de un Estado palestino por parte de Francia y otros países. Israel continuó sus ofensivas contra lo que denomina como el eje del mal, y mientras siguió bombardeando el sur del Líbano apuntando contra objetivos de Hezbollah, informó que había atacado una reunión de gabinete de los hutíes de Yemen, asesinando al primer ministro Ahmed al-Rajawi junto a otros 11 miembros del Ejecutivo, lo que fue una escalada importante ya que los rebeldes prometieron venganza y el mandatario israelí advirtió que ese era solo el comienzo de la campaña contra el grupo respaldado por Irán, porque llegarían a todos los altos funcionarios en Saná. Poco más tarde, la República Islámica condenó el ataque, que calificó como un crimen cobarde, atroz y sin precedentes, dado que también había violado la soberanía nacional y la integridad territorial del país. Y los rebeldes reaccionaron irrumpiendo en la sede de la Agencia de Naciones Unidas en Saná y allanando las oficinas del Programa Mundial de Alimentos, al tiempo que también se denunció el secuestro de 2 guardias de seguridad de una instalación de UNICEF. Tras los operativos, se informó que más de una decena de personas del organismo habían sido arrestadas, aunque no se sabe si están directamente relacionadas con el ataque de Israel. El secretario general Antonio Guterres afirmó que los hechos eran intolerables, ya que el personal de Naciones Unidas y sus asociados nunca deberían ser objeto de persecución, arresto o detención en el desempeño de sus funciones, al tiempo que el enviado especial de Naciones Unidas en Yemen, Hans Grunberg, pidió que Israel no convirtiera a Yemen en un campo de batalla y que cesara los ataques en su contra. Los hutíes en Yemen confirmaron este sábado la muerte del primer ministro junto a varios altos cargos del gobierno en un ataque aéreo lanzado el jueves por Israel sobre Saná, la capital del país. La agencia Al Masira, controlada por el grupo, informó que Ahmed Galeb al-Rajawi, quien fue nombrado primer ministro hace casi un año, fue asesinado en un bombardeo contra una reunión del gobierno, que según líderes tribales tuvo lugar en Beit Bo, un antiguo pueblo al sur de Saná. Al-Rajawi es el funcionario hutí de más alto rango asesinado en la campaña de Israel y Estados Unidos contra los rebeldes respaldados por Irán. Anunciamos el martirio del guerrero Ahmed Galeb Rajawi, primer ministro del Gobierno del Cambio y del Desarrollo, junto con varios de sus ministros. Fueron atacados por el criminal y traicionero enemigo Israel durante un taller que el gobierno celebra periódicamente. El ataque del jueves provocó manifestaciones masivas en Saná y el grupo afirmó que estaba listo para confrontar a Israel. El jefe del ejército israelí dijo el viernes que el ataque tuvo como objetivo al jefe del gabinete del grupo insurgente, al ministro de Defensa y a otros altos funcionarios, y en respuesta por el lanzamiento de un misil balístico contra Israel ocurrido 3 días antes. Hemos llevado a cabo un importante ataque contra objetivos estratégicos del régimen terrorista hutí en Yemen. Los hutíes operan como otro grupo terrorista aliado de Irán, continúan atacando al Estado de Israel y socavan la estabilidad regional e internacional. Con el apoyo de Irán y enemigos jurados de Israel, los hutíes dicen que lanzan estos ataques en solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo IP para hablar de la guerra en Ucrania, del ataque de Estados Unidos a un barco venezolano y mucho más. No se vayan, ya volvemos.